los que tienen menos de 40 años, entre 20 y 40, la única crisis que a lo mejor vieron y vivieron fue la pandemia. A mí me tocó ver espirales inflacionarias de un año de 3 cifras. La historia normalmente la queremos conocer para no repetirla, y en las cuestiones económicas es conocerla porque vamos a volver a pasar por ahí. Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de Finanzas entre Millennials. Yo soy Zaira. Bienvenidos a otro episodio más. Ay, sí, repito lo mismo que tú. Yo soy Abril, la que dice todo lo que dice Zaira. Y si es la primera vez que andan por acá, les doy la bienvenida. Estos episodios de podcast salen cada 15 días, en domingo, y sale un pequeño corto en miércoles, para que nos estén ahí, le den seguir, le activen la campanita. Para ustedes es gratis, para nosotros no sean gachos. Y también que estamos en diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, y estamos en Facebook, y tenemos newsletter, y estamos en NAS, donde siempre regalamos plantillas. Lados. Y ojalá ya nos saquen más plataformas. Ya estoy muy cansada. Ok. Bye, pues vamos arrancando porque hoy obviamente ya vieron en la portada que tenemos invitado y queríamos hablar sobre, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, Abril, o a las personas que nos escuchan, que de repente escuchas a alguien hablar de algún tema porque lo leyó y en la teoría se lo sabe perfecto, ¿no? Y luego conoces a alguien que realmente lo ha vivido y te cuenta tanto lo que se dice en los libros como lo que no. Entonces, y es completamente distinta la perspectiva que te dan, y esto es de verdad muy, muy emocionante. Pues hoy tendremos una plática con alguien que la verdad yo lo veo totalmente así. No solamente estudió economía y dinero, sino que lo ha experimentado en la vida real, y te aseguro que su perspectiva te va a sorprender. Presentar ahora sí que a nuestro invitadazo, que es Edgar Arenas. Él es economista con especialidad en economía internacional, asesor de inversiones. Edgar, espero que ahorita me corrija, según yo, si no saqué mal las cuentas, con más de 24 años de experiencia, asesor de estrategias de inversión por la MIP, y prácticamente también ya es autor de este librito que, si vieron el episodio pasado, les tenemos una sorpresa, así que quédense hasta el final. Bienvenido, Edgar. Gracias por permitirme estar con ustedes. Son omnipresentes, están aquí, allá y en todas partes. Felicidades. Ojalá. Muchas gracias. Sí, esperemos, Edgar. Ojalá, Edgar. Mil gracias por estar aquí. Justo le comentábamos a Edgar fuera de esta grabación que disfrutamos mucho su libro, porque algo que yo quiero resaltar, que una vez escuché, es que una cosa es que seas muy bueno en tu tema, en tu materia, y otra cosa es que seas muy bueno además en saber explicar tu materia. Entonces, cuando empecé a leer tu libro, dije, ¿él es un economista o estoy leyendo un blog? Porque se me hizo como muy interesante. Dije, este chisme está bueno. Y empecé y dije, ok, y me ibas llevando y dije, qué interesante está. Entonces se me hizo muy ameno, y te comento, Edgar, que tenemos, no sé si se alcanza a ver mi escritorio, pero tenemos una serie de libros. Aire y yo tenemos ya 2 años haciendo book review de diferentes libros, y eres el primer economista del que hacemos un libro. Siempre son otras profesiones que se adentran en este mundo y que saben explicar muy bien. Por ejemplo, Sofía Macías, que es para nosotros, es como nuestra top de manera como explica. Ella no es economista, ella es periodista de profesión. Entonces yo creo que fue muy interesante ver cada punto desde tus ojos. Pero bueno, ya resumiendo, ya te eché mucho la barba, ya. Resumiendo, fíjate que Zaira y yo como asesora se nos hizo muy bonito ver tu punto de vista, porque, por ejemplo, yo tengo 12, 13 años siendo asesora, pero no empecé siendo asesora financiera, empecé desde otro lado, ¿no? Y Zaira tiene poquito menos y así, y saber que tienes tantos años, dije, yo quiero exprimirle todo a Edgar. Pero bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, Edgar, es, con tantos años de experiencia, tú has visto, no solo en libros, lo que son los ciclos económicos, lo que es las crisis económicas, cómo reacciona la gente, etcétera. Nosotros los millennials, o de aquí para abajo, los que tienen menos de 40 años, entre 20 y 40, la única crisis que a lo mejor vieron y vivieron fue la pandemia. De ahí en más, yo sé que existió la crisis de hipotecaria, pero porque lo leí. O sea, a mí no me hizo ni cosquillas. Entonces, quiero que nos platiques,
O sea, nosotros como generación, ¿qué podemos esperar de estas crisis? Porque yo estoy esperando la siguiente crisis y luego digo, ¿esta fue una crisis o nomás fue una mala noticia? Entonces, quiero tu opinión sobre eso, Edgar. Bueno, sí, oye, no, para nada, Barba. A mí me gusta mucho que platiquen y con la confianza que nos tenemos, Abril, Zaira, que nos platiquemos de economía, porque pues la economía es la base de las finanzas, ¿no? Hace tiempo, Abril, Zaira, una de mis primeras entradas de blog en Rankia, donde tengo mi blog, donde tengo el podcast, que además fue a través de quien se publicó este par de libros, Invirtiendo y Entendiendo, e Invirtiendo y Entendiendo Fondos de Inversión, publiqué una entrada que se llamaba El Perico Economista. Y Ok. básicamente la teoría de esta entrada fue una plática que tuve con el que fue director de una empresa de construcción muy grandota, no nada más en México, sino en América Latina. Él venía llegando de Perú y en una charla me dijo, Edgar, a cualquier persona que tú le enseñes que es oferta y demanda, si lo explicaras a un perico y el perico te entiende, podría ser un economista. Pero abordando lo que tú me compartes, Abril, el que tú seas economista no necesariamente significa que puedas incorporar, y aquí quiero yo hacer un pequeño paréntesis, que tiene que ver también con el libro, el poder de la narrativa. Alguna vez a Steve Jobs le preguntaron, ¿quién es la persona más poderosa del mundo? Y a lo mejor cuando uno podría intuir que él iba a decir un empresario o algún gobernante o algún líder religioso, él respondió, el narrador, ¿no? Lo que te pasa, cómo lo interpretas y cómo lo transmites. Alguna vez el maestro García Márquez, de hecho en su autobiografía, Vivir para contarla, él dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Lo que acontece en nuestra vida cotidiana, se llame crisis hipotecaria subprime, se llame pandemia, se llame un periodo de bonanza económica, para cada individuo es diferente, ¿no? Y en consecuencia, como decía mi mamá, como decía la abuela, cada persona habla como le fue En la en la feria. feria, exactamente, Sí. ¿no? A ustedes, a quienes han tenido menos, a quienes tienen menos de 40 años, en efecto, han vivido un periodo de bonanza y de estabilidad económica que no les permite incorporar lo que a Edgar Arenas, que tiene 47, tengo 47 años, a quienes atravesamos la década de los 80s, primera mitad de los 90s, en donde vimos espirales inflacionarias, devaluaciones que se llevaron el patrimonio de muchísimas familias, empresas, del mismo gobierno. Y esto al momento de ponderar, de poner en la balanza la palabra crisis, cada uno la interpreta de forma diferente, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, Abril, Zaira, en los últimos 3 años, post pandemia, escuchar el lamento de inflaciones altas, ¿no? Y yo veía inflaciones anualizadas de 2 cifras, ¿no? Cuando la más está hablando de 10%, y de ahí para abajo, ¿no? Cuando a mí me tocó ver espirales inflacionarias de un año de 3 cifras, arriba de 100%, hubo un año, si no me recuerdo, el 87, el 88, pegaditos al 140, 150%. A mí me mandaba a mi mamá a la tienda el día de hoy a comprar algo y mañana me tenía que mandar por eso mismo con más dinero, ¿no? La Wow. medición de los precios no se hacía en la cotidianidad como lo calcula hoy el INEGI, ¿no? A cada quincena, ¿no? Aquí tú diariamente sentías el rigor de la inflación, el valor del incremento en los precios de la canasta básica, de todo. Entonces, sí hay que parametrizar de forma muy diferente qué fue una crisis para mí, qué es una crisis para ustedes. Me Exacto. parece que la crisis a la que ustedes se enfrentan es una crisis muy diferente a la que yo viví. El mexicano en el último cuarto de siglo se ha enfrentado a una crisis de crecimiento, ¿no? En los últimos 25 años el país no ha crecido más allá del promedio del 3%, ¿no? Cuando deberíamos de haber aprovechado los periodos de crecimiento de Estados Unidos, que decía también en la academia, tan lejos de Dios,
tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Sí, Es claro. la economía más grande del mundo. El 25% del PIB del planeta lo tenemos del otro lado de la barda, del otro lado del río Bravo, ¿no? Y Y no lo no lo aprovechamos, aprovechamos, ¿verdad? y no lo Sí. aprovechamos. Y bueno, hoy estamos sintiendo las dificultades de un entorno geopolítico, económico que está modificándose, el concepto de globalización, como lo conocimos desde la posguerra al día de hoy, se está modificando. Vamos a entrar a una dinámica de comercio regional muy diferente. Yo me acuerdo, ya Ujú. trabajando en la primera casa de bolsa en la que yo colaboré, que fue Finamex, que se hablaba del crecimiento de China, ¿no? El gigante Ujú. dormido Sí. de la Gran Muralla. Y entonces llegaban a los foros económicos, ¿no? De la OCDE, del Fondo Monetario. Estados Unidos impulsaba, ¿no? Concluido la Guerra Fría por el concepto de globalización. Y China decía, a ver, espérense, déjenme desarrollar mi mercado interno, ¿no? 1.400 millones de chinitos en aquel entonces creciendo. Era una interrogante que iba a ser hace un Sí. cuarto del siglo China. Y pues ya sabemos lo que es China hoy, ¿no? Y entonces hoy volteamos a ver que China es la que dice, no, no, mercado global. Queremos venderle a todo el mundo, a México, a Brasil, a la India, a Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, no, mercado regional, Local. ¿no? Un Ajá. mercado Sí. local primero y luego ya Ah, vemos, ¿no? Entonces también me sí. parece que es algo muy importante, Abril, Zaira, entender que las cosas cambian. Ahorita hablaste del ciclo económico. Ajá. En la vida, la economía, ¿no? Todo en general es un tema de ciclicidades. Lo único a lo que sabemos que nos vamos a enfrentar es al cambio. Es la única certeza que tenemos en la economía. Oye, tengo una pregunta. Me voy a regresar porque este asunto del 94 a mí me causa mucho tema, mucha intriga. Entiendo yo que esta estabilidad económica que logramos, porque el otro día le dije a Sara, mira, descargué la inflación desde el sabe qué año hasta la fecha, ¿no? Y entonces dije, ¿sabes qué? La voy a tomar desde el 97 para acá, porque si no el promedio sube muchísimo. Muchísimo. Entonces, lo que yo entiendo es que mencionas en tu libro justo de tres cambios muy importantes en los 90s, que le dan estabilidad y le dan camino y es como si hubiera llegado alguien y le hubiera dicho, a ver, México, ¿estás haciendo un cagadero? A ver, vamos corrigiendo estas tres cosas. El primero fue la independencia del Banco de México, el segundo fue el Tratado de Libre Comercio, y el tercero fue las Afores. Vamos hablando justo de la independencia del Banco de México. Hace un tiempo, ay, bueno, ya se me cruzaron dos líneas, pero bueno, bienvenido a mi, a mi cabeza. Bueno, hace un tiempo, mi papá me comentó, oye, a ver si es cierto, viene una devaluación pronto. Y le dije, oye, pero todos los días vemos una devaluación frente al dólar. Bueno, a veces se aprecia, a veces se devalúa, ¿no? Y ya entonces me dijo, no, 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 como la del 94. Y yo, ay, se me hace muy severo eso. Le dije, oye, pero ¿en qué te basas? Y me dice, no, pues es que hay muchos gastos y bla, 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 bla. Y yo dije, no sé. Entonces quiero preguntarte, ¿qué opinas de esto? Porque mi papá no es economista, ¿eh? Es solamente el señor que me habla. Opina. Él opinó. Entonces, ajá, él opinó como cualquier mortal, pero él sí vivió esa etapa. Entonces, quiero saber si hay algunos síntomas que estemos viviendo que se parezcan a esa situación, porque yo siento que hoy tenemos algo que no teníamos entonces, que es la independencia del Banco de México, que es lo que le dio esta estabilidad, más aparte la bonanza del Telecán. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, tu papá, a ver, primero, tu papá, al igual que el mío, Ujú, y los tíos y los compadres, ujú. toda la gente que vivió este periodo de dificultades macroeconómicas, la macroeconomía tiene tres cosas. La macroeconomía no procrastina, Ok, la economía no entiende de países, de regiones, de religiones, ¿no? Y la macroeconomía no perdona, ¿no? ok. Cuando tú haces algo mal, tu país lo va a resentir. Ujú. Y México hizo muchas cosas mal basándose en una expectativa de crecimiento ilimitado cuando nuestro recurso de donde estuvo ese crecimiento era finito. El ¿Y era qué? petróleo, estamos El hablando del petróleo, petróleo, ¿no? correcto, De los exactamente, 80s. ¿no? Ok. En su momento tuvimos la reserva
de petróleo probada más grande del planeta, en Cantarell. Una historia Ujú, además muy bonita, ¿no? Porque ujú, una persona iba en su balsita, ¿no? Ahí en la zona de Campeche, donde está la sonda de Campeche, ¿no? Y se encontró una mancha de aceite, le llamó la atención y regresó al pueblito. Por suerte, había unos ingenieros de Pemex ahí en la cantina, en el barcito este cuate pues, se le fue como cualquiera con unas cervezas en el calor, la ujú. boca. Dijeron, a ver, ¿nos puedes llevar a donde encontraste la mancha de aceite? Y no era aceite, era petróleo. O sea, a México el petróleo se le salía, ¿no? Ok. Ahora tenemos que perforar y de forma muy profunda, ¿no? En aquel tiempo el petróleo se salía de la cantidad que Ujú, había, ¿no? ujú. Y bueno, pues tuvimos en ese momento y durante casi 25, 30 años unas reservas que le permitieron al país crecer muchísimo. El 90% del ingreso del gobierno durante 2 décadas fue venta de hidrocarburos. Y bueno, Ok. eso le permitió al país crecer, pero generó algo que llamamos una enfermedad holandesa. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Holanda, que tuvo en su momento la flota marítima más grande del mundo, o que se Ujú, especializó tanto en construir barcos, en generar ingeniería hidráulica. Bueno, los mejores ingenieros hidráulicos del mundo están en Países Bajos, le han rescatado, le siguen rescatando tierra al mar, pero eso les permitió, más bien no les permitió aprovechar lo que estaba pasando muy cerquita de ahí, en Inglaterra, en el Reino Unido, que fue el ujú, boom de la revolución industrial. Entonces, a partir de ahí, cuando una economía se especializa tanto en algo y es incapaz de aprovechar lo que está ocurriendo a su alrededor, se le llama una enfermedad, la enfermedad holandesa. México vivió Ok. su enfermedad, la padeció, y bueno, pues lo que ha pasado a partir de ahí fue la necesidad de generar ingresos a través del concepto de globalización, lo que ya platicábamos. Para ujú, poder entrar dentro de esa dinámica de valor, de cadena de valor global, necesitábamos tener un banco central eficiente que como requisito le permitiera a nuestra moneda, ¿okay?, una libre flotación, ¿no? Y ahí sí, tu papi y la mayoría de gente que piensa que puede venir una devaluación, pues tiene un hándicap en contra, porque la forma de devaluar nuestra moneda sería que el gobierno le asignara un precio, y nuestro gobierno ya no le puede asignar precio a nuestra moneda. Nuestra ujú, moneda es Sí. un activo que se mueve en su precio dependiendo de oferta y demanda. De hecho, si correcto. tu papi, tú o yo, o tú, Zaira, nos pusiéramos a ver una gráfica del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar en la madrugada, veríamos que se mueve más en nuestra noche madrugada que en nuestro día. Eso tiene que ver Ujú, con que una gran cantidad de operaciones de cobertura que se realizan de diferentes economías emergentes se hacen a través del peso. Nuestra moneda es la séptima moneda más líquida del mundo. Nuestra ujú, moneda es una moneda muy Ok. dura, ¿no? Si tomamos un avión y nos bajamos en algún país del mundo con, perdón, quetzales guatemaltecos, van a decir, no te los puedo cambiar, pero si te bajas con pesos mexicanos, es muy probable Sí que a donde es. tú llegues te van a recibir esta moneda. Entonces, bueno, es una moneda que primero es muy líquida. Y ok. segundo, la operación que se realiza entre pesos y dólares no la definimos ni siquiera en nuestro mercado interno. De Sí. cada 10 operaciones Ujú, que se realizan entre pesos y dólares, 7 se realizan fuera de México, ¿no? Ok. Hay un punto de referencia, me parece clave en esto. Si nos podemos a revisar, por ejemplo, el evento de mayor importancia en materia hablo interno, en materia de la depreciación de nuestra moneda, fue la cancelación del aeropuerto, del que iba a ser el aeropuerto de México, ujú, ¿no? En efecto, se Mm, movió de forma importante ese día y días posteriores, pero nada que ver con el evento de la pandemia, ¿no? En el evento de la pandemia, durante los primeros 60 días de pandemia, nuestra moneda se movió de 20 a 25 pesos y luego se regresó a niveles a lo largo de un par de años a 18 pesos, ¿no? Es decir, le importa mucho más a los compradores de pesos lo que ocurre afuera del país que lo que ocurre adentro. ok. La peor inversión para una persona en México en lo que va del siglo, ujú. Abril, Zaira, son los dólares. Les habría pagado más comprar un pagaré bancario en la sucursal bancaria que hay a la vuelta de su casa que comprar dólares, ¿no? O sea, históricamente ya podemos hablar de que los dólares han sido una mala inversión. Históricamente ya una generación completa vio estabilidad en el tipo de cambio.
De hecho, la inflación ha estado por arriba del movimiento cambiario. O sea, una persona que ha tenido dólares en 25 años ha perdido contra la inflación. Perdió. Entonces, bueno, decir que esperamos una devaluación es incorrecto, o sea, ya no existe. Esperar que haya una depreciación de nuestra moneda contra el dólar me parece que también lleva una inercia contraria a lo que está ocurriendo en el mundo. A ver, hemos visto durante el último año, el último par de años, un gobierno norteamericano que está haciendo cambios estructurales muy importantes, tratando de hacer algo, que es estirar lo más que pueda una guerra que tiene perdida. Estados Unidos, no sé si dentro de 5, 10, 20, 30 años, ya no va a ser la economía más grande del mundo. Por eso ese ratito decía, bueno, no lo aprovechamos, porque en las próximas décadas la economía más grande del planeta va a ser China. Y uno de los mecanismos, de los pocos mecanismos que va a tener Estados Unidos para poder mantenerse dentro de esta cadena de valor global es abaratar su moneda, ¿no? Mientras más costoso sea el dólar, más complicado le va a ser a la economía norteamericana vender fuera de sus fronteras. Así que si también me preguntan yo qué esperaría en los próximos años, en el mediano y largo plazo del dólar, pues tener un dólar por naturaleza débil, mucho más débil que el que conocimos desde la posguerra. Entonces, bueno, pues de pensar en que el dólar se va a apreciar de forma abrupta contra el peso, tendría muchas aristas que hoy al menos no tenemos abajo de la lupa. O sea, no quiero decir que eso no puede pasar. O sea, sí puede pasar que se vaya a 25, 30, o sea, los eventos, los cisnes negros, ¿no? Como define Taleb, estos Sí. eventos sociales, económicos que no tenemos abajo de la lupa pueden provocar cambios muy importantes en algunos activos, pero estructuralmente hoy no hay nada que nos haga pensar en una devaluación. Ok, ok, gracias. Yo estaba así de, ay, ahorita me va a decir. Oye, entonces, tomando en cuenta lo que dices, por ejemplo, hace rato que decías, mi mamá me mandaba a la tienda a comprar X cosa y al día siguiente me mandaba a comprar lo mismo con más dinero. Entiendo que en esa época, pues por lo mismo no se tenía la idea de ahorrar o invertir en moneda, porque no valía. Entonces, es por eso mismo, te digo porque volviendo al comentario que me comentaban, yo pregunté, oye, ¿y cuál es, o sea, cuál es la manera de que uno se defienda de una devaluación? Y dice, teniendo activos. Y yo, no sé, creo que vives hace 30 años, hace 40 años que vives eso, hace 30 años. Entonces, pero vaya, más allá de mi opinión y más allá de eso, es esto por lo que muchos de la generación baby boomers, es por lo que se basan en los bienes raíces, porque ellos se hicieron, o sea, ellos creen que los bienes raíces es como libertad económica, independencia económica, todo lo contrario a los que pensamos los millennials de los bienes raíces es para millonarios. Ahorita lo que se necesita, no, o sea, hay muchas más maneras de tener dinero y no es un bien raíz. ¿Es por eso? Sí, es parte de. O sea, a ver, la gestión patrimonial del mexicano es un rompecabezas que amalgama muchos temas sociales, culturales, en su momento políticos, económicos, y uno de ellos fue ¿no? Que el mexicano, para poder guardar patrimonio, tenía pocas opciones, y una de ellas, la más sencilla además, pues era comprar un bien raíz, ¿no? El terreno de la abuela por el que nos peleamos en la cena del 31 de diciembre, ¿no? ¿No? El localito comercial, Sí. y además vivimos en un entorno, hemos vivido durante los últimos 100 años en un entorno de un boom poblacional, lo cual obviamente permeaba en que iba a hacer falta, y sigue haciendo falta, una cantidad muy importante de vivienda. Bueno, era un activo de inversión por naturaleza que deberíamos de haber tenido en el radar. Esto cambió drásticamente, sobre todo a partir de que en el mercado de valores se incorporaron activos de inversión. Por un lado, el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es parte de la Bolsa Mexicana y de la Bolsa Institucional de Valores, hoy le permite al mexicano
adquirir más de 3,000 títulos que están registrados, que están inscritos de forma regulada, supervisada, auditada, en donde cualquier persona puede comprar a través de un título un índice, puede ser el Nasdaq 100, el Standard Poor's 500, el DAX alemán, el Nikkei japonés, el IPC de la bolsa mexicana, puede comprar una región del mundo, puede comprar Asia, Europa, Estados Unidos, emergentes, puede comprar un sector de la economía, farmacéutico, consumo discrecional, vivienda también. De momento se le abrió un abanico gigantesco al mexicano para poder invertir. Y esto va acompañado de el boom que la pandemia, dentro de las cosas que ayudó, pues le permitió a través de un proceso de digitalización muy rápido. Chicas, eh, yo no sé mucho de eso, pero los especialistas calculan que nos digitalizamos en 180 días, del 1 de enero del 2020 a mediados de junio de ese año, lo que nos habríamos tardado en digitalizar 10 años. Entonces, este cambio Se aceleró por esto, ¿no? Nos obligó. fue claro, claro. Los grandes cambios sociales generalmente tienen que ver con disrupciones que a lo mejor no estábamos buscando, ¿no? Son sucesos en los que nos entrampamos como sociedad, como comunidad, sin a lo mejor pedirlo mucho y tenemos que aprovecharlos. Bueno, quienes nos dedicamos a las inversiones, de momento tuvimos la oportunidad de poder darle acceso vía aplicaciones digitales al mexicano como nunca antes. Miren, hasta por ahí del 2019 había de cientos más, cientos menos, 200,000 contratos de intermediación bursátil. Ahí Ok. andábamos, en una media durante muchísimos años. Hoy hay ya casi 5 millones de contratos Ok. de intermediación bursátil, en 5 o 6 años. Y una gran cantidad de estos contratos tienen que ver con la digitalización, ¿no? Son contratos que ya se pueden abrir en minutos, con el teléfono, en la computadora, o sea, esto. Entonces, de momento ya el mexicano tiene abajo en el radar la oportunidad de invertir con montos mucho más chiquitos en una gran cantidad de activos, lo cual ya viene no a sustituir, porque bueno, me parece que sigue siendo, debe de ser todavía una parte importante de nuestro patrimonio el tener un bien raíz, ¿no? El departamento, la casa, vienen a complementar, ¿no? Algo que antes era diferente, porque el patrimonio básicamente de las familias era bien raíz. De hecho, ya también esto Sí. ya cambió. La mayor parte del patrimonio que ya hoy el mexicano tiene invertido, ya es una cuenta de inversión, ya son las Afores. Sí. Ya las Afores es la parte más importante del patrimonio de la mayoría de los mexicanos. Esto va a seguirse robusteciendo, ya no es el departamento, la casa, el terreno, ¿no? Ya es un activo financiero, lo cual da ciertos beneficios. Un activo financiero es muy líquido. Yo podré decir que mi casa vale $1,000,000, ¿no? Pero si alguien dice, no, Edgar, tu casa vale $500,000, es a lo que me la van a comprar. Correcto. Y también no es que yo diga, voy a vender mi casa la semana que entra y me la van a comprar. O sea, esto puede tardar una semana o un año o más, no sé. Y un activo financiero pues, es muy líquido, ¿no? Entonces, también en beneficios, los beneficios que le permiten tener el activo financiero al inversionista, pues han venido a complementar lo que anteriormente tenían. Bueno, lo que ahorita decíamos, Abril, Zaira, de lo único que podemos tener certeza es del cambio. Y bueno, pues estamos ahorita sumergidos en este cambio, ¿no? Oye, Edgar, ahorita que tomas en cuenta la parte de las Afores, ¿tú qué piensas sobre esto? Porque creo que también nuestra generación tiene de referencia el papá, voy a hablar por mí, el papá que se jubiló, está a gusto viviendo de su jubilación, todavía está muy bastante vital, etcétera, y a nosotros ya nos toca pues otras leyes, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre la cuestión del Afore? ¿Es suficiente, no es suficiente? ¿Qué faltaría para que este esquema de pensiones realmente sea sostenible? Creo que generó el hecho de este concepto de seguridad social que aparece a finales del siglo antepasado,
en Alemania, el general Otto von Bismarck decide darle seguridad social a los alemanes, y en ese entorno donde Marx era como lo que se leía del día a día, las cartas de Engels, en donde pues hablaban de cómo darle certidumbre a la masa trabajadora, fueron generando en entornos de paz social como el que México vivió. México concluye la revolución en 1917 y a partir de ahí vivimos un entorno de paz y de crecimiento que le permitió al gobierno poder financiar a los mexicanos que dejaban de trabajar. El petróleo ayudó muchísimo a esto, y mis papás, incluso yo entro a trabajar a Blockbuster en febrero del 97. Qué En dichoso. junio, julio, Eres de esos pocos afortunados que no la ley. sabía. Sí. Soy de los últimos mexicanos Sí. que alcanzó. entró dentro de ese esquema. O sea, paréntesis, Blockbuster era un videoclub. Para los que nacieron en el 2000. Bueno, de hecho me parece que el último Blockbuster que hay en el mundo es un Airbnb. ¿En serio? Que tú entras, alquilas por noche el videoclub completo, alquilas tu película y la pones en una televisión como la que teníamos hace muchos años. Con caja atrás. ¡Ay, qué padre! Sí, padrísimo. El último Blockbuster del mundo, pues también hasta eso cambia, ¿no? Ya no es una experiencia retro. Hasta en Estados Unidos. Y bueno, pues yo entré a trabajar a uno. Esto me va a permitir hasta el último día de mi vida recibir un cheque que dice jubilación, pero a la mayoría de ustedes no. Seguramente lo han platicado en episodios anteriores. Sí, si pero no hacen caso. No hacen caso, Edgar. No, van a tener que hacer, ¿no? Es una terapia de choque, ¿no? Porque si no nos alcanza para vivir con el 100% de lo que ganamos, no nos va a alcanzar con el 30%, que es lo que vamos a recibir. Spoiler. Del último sueldo de vengado. Sí. Es una bomba de tiempo social en el mundo en general. O sea, no hay ya capacidad ni gubernamental, tampoco las empresas van a poder financiar a los empleados el día que dejen de trabajar. O sea, a ver, pues me pagan porque trabajo, pues si no trabajo, ¿cómo van a pagar? Exacto. Y bueno, pues este balón está en nuestra cancha, ¿no? Pues el que no quiera entender, pues tiene tres caminos. O sigue trabajando en una etapa en la que ya las fuerzas físicas y mentales ya no dan, o viven de la familia. Y a mí hay algo que a mí me sorprendió recientemente, es un estudio, no recuerdo en dónde lo leí, era un medio mexicano. Bueno, Abril, Zaira, no somos niñeros de nadie, pero hace estudio un 40% de personas a las que les preguntaron ¿cómo planeas mantenerte una vez dejado de trabajar? Respondieron, pues que me mantengan mis hijos, que me mantengan mi familia, ¿no? Bueno, o sea, a ver, es un chip. Pero si ya no tenemos hijos. Es un tema sociocultural. Pero hay gente que ya no va a tener hijos. Tiene perros, o sea. Y el perrijo no los va a mantener, ¿verdad? Exacto, ni las plantas trabajan. Pero fíjate, hay gente que piensa de esa forma todavía. Voy a tener hijos para que me mantengan. Es un tema sociocultural. ¿No crees que respondieron por responder? Porque si le preguntas a los millennials, creo que piensan de esa forma. Sí, porque creo que piensan de esa forma. Porque la mayoría de millennials que dicen que no quieren tener hijos o que eligen no tener hijos es porque se les hace muy caro tener hijos. Y entonces digo... Es muy probable, probable. Pero también es una forma de pensar, de garantizar el futuro. A ver, hay que leer ciertas cosas que son importantes en la historia contemporánea de México. Hay que leer textos sobre la Revolución Mexicana. Por ejemplo, los de abajo, de Mariano Azuela, se menciona que muchos mexicanos tenían hijos para volverlos fuerza de trabajo. Entonces, en la medida en la que tu familia era más grande, pues tenías más oportunidad de cultivar terreno. Eso te iba a permitir. Correcto. O sea, era un tema económico. Y hay mucha gente en el país que sigue hoy arando la tierra, ¿no? O sea, a ver, México es una economía grandota.
Somos la Sí. economía 14, 15 del mundo, pero seguimos siendo un país muy disfuncional en materia de ingreso. La mitad de la población de este país, Ujú. más del 50% de la población de este país vive por debajo de los límites de la pobreza. Entonces, para Ujú. esa gente, el tener hijos representa la capacidad de solventar problemas económicos, ¿no? Porque si yo tengo Correcto. Como un hijo, solución. ajá, porque a lo Ujú. mejor tú, Abril, tú, Zaira, me dicen, oye, somos gente que ya entendemos un poco mejor cómo funciona la economía, el país y el mundo, y pues sí, tengo que mantener a mis hijos. Pero hay muchísima gente en el país que tiene 3, 4, 5 hijos, ¿no? Gente que tiene hijos muy jóvenes, y bueno, esa fuerza laboral, ¿no? Les va a permitir solventar de corto plazo, es cortoplacismo, otro Sí. sesgo cognitivo, no nada más del mexicano, sino del latino. El día a día, hay que leer el coronel no tiene quien le escriba, una obra Sí, muy fantástica buena. Sí. de García Márquez, en donde el coronel, jubilado, retirado de la milicia, básicamente spoileo el libro, toda la obra trata de esperar el dinero que le iba a pagar el gobierno por su jubilación. O sea, no nada más hablamos de los colombianos y de los mexicanos, no nada más hablamos de hace 20, 30, 50 años, ¿no? O sea, es una realidad. Seguimos esperando a ver quién nos mantiene. Es un tema sociocultural, es una sociopatía de nosotros. Y en nuestro caso es todavía mucho más arraigada porque, como les compartía, tuvimos un periodo de paz social de casi 80 años que le permitió al mexicano no preocuparse ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo de temas económicos. Muy diferente, por ejemplo, al europeo, al asiático, al europeo, le pasaron por encima 2 guerras mundiales, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente estos cambios tan drásticos en la población, en la política, en la economía, en la geografía de este continente, obligaron a estas personas a pensar de corto, de mediano y largo plazo, A ¿no? prepararse, ¿no? A preparar su Exactamente. mentalidad, su entorno para estar listos para eso. Oye, yo Sí, tengo una pregunta. A ver, Edgar, perdón que te interrumpa. Algo que Zaira y yo mencionamos es que justo esto, o sea, estamos acostumbrados o estamos esperando que alguien nos mantenga. Primero era Que nuestro alguien resuelva. papá de casa, después quiero que sea el gobierno, o sea, convierto al gobierno, el que esté en curso, en mi papá gobierno, ¿no? Que me mantenga. correcto. Tengo una pregunta. ¿Es responsabilidad del gobierno mantenernos en nuestro periodo de retiro? No, Gracias. Ok. Es nuestra Me responsabilidad. O sea, encanta lo contundente. sí, porque, o sí, a sea, ver, o sea, si le hubieras preguntado a Marx o a Otto von sí. Bismarck, hubieran dicho sí, o sea, les compartía, ¿no? Era un entorno en donde los gobiernos empezaban a preocuparse por su población y no necesariamente porque fueran hermanos de la caridad, era un Querían entorno ganar en donde votos, ¿no? población era Ajá, equivalente a soldados, ¿no? Mientras más ya. población había, tenían más capacidad Entre más soldados, de más poder, podían ajá, ajá, conquistar. ajá, Correcto. exacto, sí, no, a ver, vamos a pasar la frontera de Polonia y, ajá, o sea, Ujú. pero ya no, o sea, el mundo cambió. Hoy no es ni responsabilidad ni del gobierno, ni de tu empresa, ni de tus hijos, ¿no? Pero, Sí, ajá, exacto. ajá, o sea, es que Exacto, exacto. vamos a ser, hay que ser, a ver, no nada más la generación de ustedes, ¿no? Vamos a ser serios, todos. O sea, nos queremos ser responsables de nosotros mismos, pero nos tenemos que ser responsables de nosotros mismos en todos los sentidos, ¿no? El día que no trabajemos, también debemos de ser responsables con nuestra economía, ¿no? Hoy queremos ser nómadas digitales, hoy queremos ser responsables de nuestra alimentación. Bueno, pues va a haber un punto en donde ya no voy a poder trabajar y en donde la responsabilidad que va a recaer sobre mis hombros de mi manutención no corresponde a nadie más que pues, a su servidor, ¿verdad? Correcto. Entonces, déjame meto aquí temas, No. que es que siempre he tenido esta duda. Entonces, podemos decir también que ni el Seguro Social, ni así ya hablando de yo de aquí de política, pero o sea, yo siempre he tenido esa idea que no es responsabilidad del gobierno mantenernos en nuestro retiro, ni darnos hospital, ni nada. O sea, eso nos tocaría a nosotros, ¿sí? ¿O estoy muy desviada? No, a ver, me parece que la responsabilidad social es una responsabilidad compartida.
¿no? Ok. O sea, el gobierno te cobra impuestos y en Puestos. Ujú, consecuencia hay ujú. una responsabilidad, ¿no? De que esos Ya. impuestos Ujú. sean bien utilizados para que el día que tú te enfermes, pues puedas encontrar una cama de hospital y medicamentos y una consulta médica. Esto Ok. también está cambiando. Hay Sí. países en el mundo en donde ciertos padecimientos, como el efisema pulmonar, ya no entran como parte de la seguridad social, porque te dijeron a ti, deja de fumar, No ¿no? Correcto. No fumes, dejaste de claro. fumar, y entonces, entonces, la seguridad social dice, bueno, este señor le explicamos que hiciera ejercicio, que se alimentara bien, que no fumara, y si no nos hizo caso, pues los recursos Ujú. que le deberían de tocar a él, pero no se los vamos a dar porque no nos hizo caso, mejor se los vamos a dar a un chavito que tiene cáncer. O sea, Correcto. Entonces, bueno, es una responsabilidad compartida. Todos tenemos que sumar y multiplicar para que las cosas funcionen. O sea, Claro. entonces, pues sí, o sea, es una amalgama. Todos vamos a sumar y poner de nuestra parte, ¿no? Oye, Edgar, algo que me gustó mucho del libro es esta manera que tienes de explicar y aparte ponerle anécdota, el chismecito y esto lo hace muy ameno. Y me acuerdo que había una parte en donde dices que es como muy fácil juzgar decisiones pasadas por medio del retrovisor, ¿no? O sea, es muy fácil ya que estamos en otro punto decir, ay, hubiera invertido en no sé qué, claro, ¿por qué no me dijiste o lo que sea? Pues sí, porque ya estás viendo lo que es, ¿no? Y también que platicabas que la historia normalmente la queremos conocer para no repetirla y en las cuestiones económicas es conocerla porque vamos a volver a pasar por ahí. Todo esto, ajá, porque lo tenemos que conocer, ¿no? Todo esto va, Edgar, a que me gustaría mucho escuchar ¿por qué crees que es importante en estos tiempos un asesor en inversiones, que es tu caso, y qué expectativas se tienen sobre ti? ¿Cuáles son reales? ¿Cuáles sí es tu chamba? ¿Y cuáles le toca al cliente? Bueno, sí, lo que compartes es correcto. Alguna vez me preguntaron en otra entrevista eh, sobre este libro, por qué no tenía una sola gráfica, ninguna sola tabla matemática. Me decían, es el primer libro de inversiones que no tiene Ujú. alguna de estas cosas. Y tenía que ver con que el inversionista mexicano sigue teniendo esta vocación, esta voracidad por aprender. Y la gente que quiere aprender no se va a poner a mi nivel, ¿no? Yo tengo que buscar poder compartirles con el idioma más claro posible, lejos de tecnicismos y anglicismos. La gente se espanta de los Sí. economistas, porque utilizamos términos que no entienden y porque además también nos la pasamos prometiendo o adelantando cosas que no van a pasar, ¿no? Este Ujú. chiste pues, seguramente ya lo han explicado, ¿no? ¿A qué se Sí. dedica un economista la mitad del tiempo? A pronosticar qué va a pasar y la otra mitad del tiempo a explicar por qué no pasó lo que A prometió que iba a justificar. pasar, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. el inversionista tiene este sesgo en el que hemos contribuido, ¿no? Es responsabilidad del sector financiero, bancario, bursátil, en ahuyentar a la gente, no hemos sabido comunicarnos con ellos. Entonces, la parte más importante de la comunicación, pues es el entendimiento, ¿no? Que ese canal sea entendido para el que está buscando aprender. Y bueno, pues por ahí primero eso, ¿no? Yo llevo 24, 25 años en esto, he visto las buenas, las malas, las muy buenas, las muy malas, y bueno, pues como les compartí en un inicio, la narrativa debe de ser muy importante en la vida de la gente y busqué una narrativa que le permitiera al inversor, al lector, poder incorporar a su vida la mayor cantidad de material que yo comparto. Y luego, ¿qué pueden esperar? Pues miren, lo que tienen que esperar de un asesor financiero, primero seriedad y profesionalismo. Mi mamá dice, y creo que dice bien, no es malo prometer, pero es mejor demostrar. Cuando ustedes se acerquen a un asesor financiero, no está mal que les comparta qué experiencia tiene. Yo sé que aquí muchos van a parar las antenitas y van a decir, oye Edgar, pero yo voy empezando en esto y me parece que también esto tiene que sumar a esta narrativa actual de que las cosas son fáciles y rápidas. No, chicos, perdón, mis amigos millennials, en la vida nada es fácil ni nada es Y nada rápido, es rápido. ¿no? Les voy a Claro. Sí. compartir que cuando yo empezaba en esto, yo iba terminando la carrera de economía en el Politécnico y me acerqué a una persona
a través de una operadora de fondos de inversión, distribuidora de fondos, que era de Televisa, en aquel entonces se llamaba Más Fondos, a una persona que pidió una cita. Llegué a su casa fantástica en una colonia aquí en la Ciudad de México de alto poder adquisitivo, gigantesco, muy, muy, muy padre, ¿no? Inmediatamente te dabas cuenta de que esta persona pues tenía mucho dinero por invertir. Y me acuerdo que él fue muy atento, ¿eh? Me dejó platicar, me aventé mi speech, le expliqué los instrumentos que teníamos, fue un tipazo. Y cuando concluí, él me dijo, a ver, Edgar, yo como dueño de una empresa, yo como dueño de este patrimonio, quiero que tú me respondas. ¿Tú se lo delegarías a un jovencito que está o acaba de terminar la universidad? Y te lo juro que a mí se me hizo un nudo aquí. Yo quería decirle sí, téngame confianza, pero sabía que no, que la respuesta era no, no puedo, yo no lo haría. Lo sé, esto lo he platicado en muchos foros estudiantiles y hay quien dice, oye Edgar, pero es que, bueno, me parece que a todo mundo le llega su tiempo. En México hay, lo digo bien, 4 billones, 4 locales, 4, un 4 más 12 ceros de pesos en cuentas de ahorro que no generan un peso, un solo peso, ahorita, en lo que estamos hablando. Y hay más o menos 4,000 asesores financieros certificados por la MIP. Muy poquitos. Hagan cuentas. ¿No? Ok, hay un terreno cultivable para todo el mundo, pero es una curva, no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? El marco regulatorio que hoy existe me parece que ya es lo suficientemente sólido para que haya más operadoras de fondos de inversión, más casas de bolsa, más instrumentos de inversión, se han abierto muchas cuentas como lo hemos platicado, pero es un camino al que todavía le queda mucho trecho. Entonces, bueno, en ese camino, toda la gente que nos está escuchando y que quiere dedicarse a esto o que quiere invertir, pues tiene que acercarse a quien haya demostrado capacidad para gestionar, me parece lo más importante que tenemos después de la salud. Tengo un cliente que es uno de mis clientes, además más añejos. Por alguna razón, no me pregunten cuál, tengo talento para gestionar el patrimonio de doctores. Este doctor, Okay. Es súper bien. saludo doctor, porque seguro me va a escuchar en esta charla, me dice siempre, oiga, don Edgar, al mexicano hay 2 cosas que le duele que le toquen. Una es la salud y otra la cartera. Y a veces le duele más que le toquen la cartera que la salud. Entonces, bueno, la gestión patrimonial sí es algo muy importante para nosotros, ¿no? Hemos tenido a lo mejor pues la fortuna, el infortunio de involucrarnos en este terreno, en el terreno de inversiones, que para otras culturas ya es un terreno muy arado. Los primeros fondos de inversión, por ejemplo, que se crearon en Estados Unidos en la década de los 30, ya casi hace 100 años, ¿no? Luego fueron creciendo en Europa, en Holanda, en Inglaterra. En México, pues apenas hay 650 fondos de inversión. Es el instrumento bursátil más democratizado que hay. Este instrumento le permite al pequeño y mediano inversionista poder canalizar su patrimonio a activos de inversión regulados, supervisados y auditados. De hecho, el único instrumento de inversión que en México tiene su propia ley son los fondos de inversión. Existe la ley de fondos de inversión, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pero esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, la gente que nos escucha no se tiene que desesperar, ¿no? Todos los que quieren ser cazabolseros, ¿no? Y se imaginan siendo Jordan Belfort, ¿no? ¿no? O Bobby Fox de esta película de Wall Street, de Oliver Stone. Vida de excesos. Ajá, exacto. O sea, sí pasa, pero pues todo es una curva, ¿no? Y hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Es lo único, hasta en las inversiones, lo único que mitiga. Nadie ha encontrado otra forma, nadie la ha descubierto. La única forma de mitigar la volatilidad en el mercado es el tiempo y funciona igual en la vida. Lo único que le permite
gestionar nuestra vida en la justa medianía, sin estas desviaciones estándar de momentos muy buenos, de picos muy malos, es el tiempo. Bueno, pues hay que darle tiempo al tiempo para todo. El tiempo siempre es la respuesta, ¿verdad? Sí, porque luego también nos pasa mucho, Edgar, desde un PPR que alguien quiere contratar y lleva apenas un año o lo que sea, y la cantidad que se le mete todavía es mínima, pero quieres el gran rendimiento y lo quieres, ¿sabes? Esta facilidad rápido, pero sin riesgo, pero, o sea, todo lo que no se puede, ¿no? Cuando Abril y yo platicamos es, si estás buscando una inversión en renta variable, que no tenga ningún riesgo y que te dé gran liquidez y que te dé gran rendimiento, no existe. O sea, eso no existe. Es ilegal y no va a pasar y se van a fugar, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas y a mí me encantó cuando en tu libro dices la parte de la paciencia, porque todo nos lleva otra vez a tienes que entender en qué se está invirtiendo, tienes que entender tu horizonte de inversión, es decir, tu plazo, tienes que entender tu perfil, porque también, Edgar, no sé tú qué piensas, que muchas veces, desgraciadamente, la primera experiencia de inversión es negativa de la persona y para volverse a aventar, uy, pues les cuesta más, ¿sabes? Pero también eso puede hacerte más precavido. ¿Tú cómo ves esto? Sí, coincido en que la paciencia suele ser la solución para muchas cosas en la vida. Warren Buffett, él debe ser el mejor inversor en la historia de la humanidad. Nunca nadie hizo tan bien las cosas y durante tanto tiempo como este señor a la hora de invertir. Él, el 90% de su patrimonio lo obtuvo después de los 60 años. ¿No? Toda esta masa crítica que genera el interés compuesto. Y aquí regreso al tema de acercarse a alguien que entienda conceptos básicos. En México no los tenemos muy claros. Fíjense, cuando yo empecé a escribir para Rankia, a mí Miguel Arias, quien es el CEO de Rankia a nivel global, me dijo, a ver, Edgar, vamos a entender antes de que empecemos a desarrollar contenido en México, dónde estamos paraditos, ¿no? Me aventé una entrada de blog en donde lo que hice pues, fue buscar un indicador que nos permitiera compararnos contra otras economías de nuestro rango emergentes. Corea del Sur fue la economía con la que acabé comparando a México, una economía con un bono poblacional interesante y la única economía que en el último medio siglo pasó de ser una economía pobre a una economía rica, de una economía semirural a una economía industrial. Y dije, bueno, pues ese sería nuestro camino. Y me encontré con que el índice que utilicé, que fue el índice de alfabetización financiera que utiliza la OCDE, la OCDE, no nos dejaba tan mal parados, nos dejaba terriblemente parados. Un niño en Corea del Sur tiene un índice de alfabetización financiera más alto que el de un adulto en México que está concluyendo No la es universidad, cierto. ¿no? Y cuando hablamos Ajá. de este índice, no hablamos de doctores en economía, no, de gente que entiende la diferencia entre ahorrar e invertir, cuál la diferencia entre interés simple e interés compuesto, ¿no? Que era de donde salía toda esta idea, ¿no? El interés simple tiene la misma fórmula que el interés compuesto, nada más que le falta la potencia. ¿Cuál es la potencia en la fórmula del interés compuesto? El tiempo, ¿no? Ujú. Y el tiempo es lo que provoca la magia de todo esto. Alguna vez a Albert Einstein le preguntaron, él no era economista ni financiero, Pero era muy listo. pero era muy Sí. listo, ¿no? Le preguntaron cuál es la fuerza más poderosa del universo. Y pensando que él podría haber respondido la energía nuclear, el átomo, dijo, no, el interés compuesto. ¿No? El interés compuesto genera más críticas en el horizonte temporal de largo plazo que son brutales. Warren Buffett lo entendió muy bien. Este señor empezó a invertir cuando todavía estudiaba la educación básica. Él tuvo, de hecho, que empezar a hacer su declaración de impuestos muy jovencito, porque ya tenía una cantidad importante de acciones invertidas. No le urgía. O sea, lo importante en la inversión es que no te urja el dinero. Porque, a ver, las cosas que nos surgen, y para esto es muy importante definir prioridades. Dentro de nuestras prioridades tiene que estar la inversión de largo plazo, ¿no? Porque si la inversión que tenemos nos surge, no es inversión, es otra cosa. Puede ser tu colchón, Es fondo de emergencias. Si te tu urge, fondo de es fondo de emergencia, emergencias. exactamente. Sí.
pero el otro no. Si, bueno, esto, como tú ahorita lo compartías, Zaira, tu inversión de largo plazo, si te urge observar un rendimiento grandote o tenerlo líquido, no estás haciendo una inversión de largo plazo, no No. estés entendiendo No para qué estás entendiste nada. invirtiendo. Y Ajá. aquí también hay algo en lo que yo trato de profundizar siempre con la gente, que es que la inversión por arriba de todo es un ejercicio de introspección. Y en esto ni Abril, ni Zaira, ni la casa de bolsa en la que colaboran, o el intermediario, o el mercado, o Warren Buffett, o el presidente, o el Papa, nadie es responsable de eso más que tú, Zaira, más que tú, Ujú, Abril, ujú. ¿no? Entonces, este ejercicio de introspección, de definir, a ver, ¿cuál es la prioridad de Edgar Arenas Sánchez? La educación de Damián Iñaki Arenas Velázquez, que está terminando la educación primaria. Bueno, me quedan 6 años para poder invertir X cantidad de dinero para su ingreso Universidad. universitario, Ujú. para que Edgar Arenas y su esposa se compren una casa de campo dentro de 25 años. Bueno, eso es un tema mío, de nadie más. Y esta parte me parece que es muy importante porque todavía hay muchos inversionistas que no entienden para qué están invirtiendo, ¿no? La inversión es un ejercicio socrático. Sócrates, este filósofo griego, fue el primer filósofo que desincorporó la filosofía del universo. Hasta que él llegó, todos los filósofos trataban de entender cómo funcionaba la naturaleza, todo el universo, y él dijo, no, primero hay que entender cómo funciona el hombre, cómo funcionamos nosotros, y luego ya a partir de ahí entenderemos cómo funciona todo lo demás. Entonces me parece que el ejercicio socrático de la inversión es muy importante, y muy poca gente se dedica a eso. La gente quiere entender de mercado y está a diario revisando el tipo de cambio y el movimiento de tasas y en cuánto cerró el índice, cuando no se entendieron ellos. Y me parece que es indispensable, porque la gestión patrimonial de una persona es la larga sombra de su personalidad. Invertimos como somos como invertimos. Es una persona que es de nerviosismo fácil, que es volátil en su persona, que es explosiva, pues no debería de estar en un fondo de renta variable, no debería de estar comprando acciones, ¿no? Entonces, Ujú. entiéndete tú para que luego alineemos el instrumento de inversión que se puede incorporar a ti, pero no al revés, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Correcto. Que justo, ya para ir cerrando esta entrevista, justo hay una frase de Warren Buffett que me gusta mucho que hace alusión a lo que estás diciendo, que dice, si no puedes controlar tus emociones, no podrás controlar tu dinero. Y nadie se hace rico si no invierte en renta variable. O sea, de por tus propios esfuerzos y ahorrando, no vas a llegar a ningún lado o te va a costar mucho trabajo. Entonces, que eso es lo que esa frase nos encanta. Pero bueno, no sé, Zaira, si quieres concluir con algo más. Yo ya nada más de parte de mi conclusión, algo que también me resalto mucho del libro, lo tienen que ver y aparte les tenemos una sorpresita, la voy a ir diciendo de una vez. Vamos a poner algún ejercicio ahí en Instagram, alguna trivia, no sé, algo se nos va a ocurrir y la primera persona que lo responda bien, Edgar nos hizo favor de mandarles este librito, está firmado porque les surge, a todos nos surge, ¿no? Y algo que me gustó mucho también es hablar de invertir y desinvertir, ¿no? De repente a lo mejor ya traes el hábito, ya lo agarraste y todo, pero te pica las manos porque ya empezaste a ver que ese dinerito empezó a crecer y lo agarras para otra cosa y es como volver a empezar. Entonces de repente no está mal, solamente hay que empezar a tener claro para qué queremos esto. No crean que les estoy tirando a mis clientes de PPR que me hablan y me dicen, oye, ¿le puedo retirar porque tengo una emergencia, me quiero ir de viaje? Y yo, pero me encanta porque siempre me dicen, sé que no está bien y digo, bueno, mira, mi responsabilidad ya no es la que le puedes retirar, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces hablar de la inversión y de la desinversión y por último, Edgar, me gustaría que nos platicaras sobre, aquí en el libro lo mencionas, del ahorro y la inversión, ¿cómo te lo imaginas? ¿En el dinerito que te imaginabas que salía a trabajar, algo así? ¿Nos podías platicar sobre eso ya para ir cerrando, porfa? Sí, bueno, creo que el mejor momento de desinversión es nunca. O sea, mientras más dejemos crecer el dinero, mientras más lo dejemos madurar la magia del interés compuesto,
le permitirá generar esta masa crítica a la que también no estamos muy acostumbrados. La, el, el concepto, la marca de inversión patrimonial que tiene que ver con eso, con generar patrimonio, ¿no? El patrimonio no es mío, es de mi familia. Mi familia está compuesta de mis hijos, en su momento de mis nietos. Quien tiene esta visión de generar patrimonio, ¿no? Incluso es transgeneracional, no hablamos ni siquiera de mí, es infinito. Más allá, El sí. mejor momento de desinvertirte sería nunca. ¿O en el Obviamente, retiro? bueno, hay puntos en donde deberíamos Ujú. tener como un objetivo, parte de nuestro perfil Ya. patrimonial, de este marco perfilatorio, que hoy además la regulación exige, este marco perfilatorio, el perfil del inversionista que debe de llenar un inversor antes de poner un dinero en algún intermediario. Te pregunta tu objetivo de inversión, horizonte temporal, necesidades de flujo de efectivo, y esto es importantísimo. Una breve anécdota. Durante la pandemia tuve la oportunidad de conocer aquí, ahorita conectado en este pequeño estudio, a una persona que me buscó por internet, en Twitter, y me dijo: Edgar, yo hice este marco perfilatorio, lo llené, lo respondí y determinó que era un perfil agresivo. Obviamente era una jovencita de 20 y medios años, que con licenciatura, docta en materia de inversión, y todo lo invirtió en un fondo de renta variable norteamericano y asiático, Abril Zaira. Ella lamentablemente tenía una enfermedad muy complicada, autoinmune, se llama lupus, de pronóstico muy reservado, y le toca la pandemia. Bueno, ella contrata un seguro. Este seguro, ante ciertas enfermedades como esta, le entregaba el dinero antes de que falleciera, ¿no? Entonces, ella invierte este dinero para su tratamiento, y viene la pandemia. A ella su enfermedad se le recrudece muy duro, me busca y me dice: Edgar, yo necesito mi dinero porque necesito tratarme, necesito hospitalizarme, pero de cada 100 pesos que invertí, ahorita tengo 40. ¿Qué hago? Espero a que se recupere, se recuperará algún día. A ver, eh, es de vida o muerte, es Sí, binaria la decisión. sí, sí, Tienes que sí. retirar el dinero. No puedes Ujú. esperar a que esto se recupere porque ni siquiera sabemos cuándo se va a recuperar. Y tú tienes que Exacto. hospitalizarte mañana. O sea, ella hizo perfecto su perfil del inversionista. Y a lo mejor lo que faltó ahí fue que ella o el asesor fueran un poquito más allá. Es la importancia de nuestra actividad, Abril, Zaira, ¿no? Es muy importante tener, dicen, un buen cocinero, ¿no? Un buen doctor y un buen asesor financiero, ¿no? O sea, entender a la persona, a ver, y esta persona que atendió a esta jovencita le faltó decir: oye, todo bien, fíjate, con un todo bien en materia de salud, habría sido completamente la historia diferente, pero no hubo esa Sí, pregunta, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes aprendizajes de la inversión es que hay que estar, la inversión es pensar en lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Es invertir también. Entonces, cuando invertimos, debemos tener muy clara esta parte, ¿no? Hay un momento para desinvertirte, pues probablemente sí, porque puedo perder mi ingreso, porque me puedo enfermar, porque podría tener algún evento que ameritara el retiro inmediato del dinero. Debo de pensar siempre en todo, ¿no? Pero como prioridad, tratar de dejar siempre el dinero lo más que se pueda, ¿no? Un viaje no es no es una emergencia, no es de vida o muerte, Jamás. ¿no? Bueno, pues sí, lo que tú decías, mientras más trabaje el dinero, menos trabajamos nosotros. exacto. Ujú. Bueno, hay que poner a trabajar nuestro dinero porque algún día ya nos va a dar mucha flojera salir a trabajar, y en O ese no punto, podremos. o no Ajá. podremos, y en ese punto, pues ojalá nuestro dinero haya trabajado lo más que se hubiera podido por nosotros para que vivamos lo mejor posible.
Exacto. Oye, Edgar, ya para finalizar, ¿nos puedes decir, los que no se ganen el libro, dónde lo pueden conseguir? Que nos estabas diciendo fuera del aire que si lo quieren conseguir, lo pueden conseguir en una liga. Ajá. Sí, correcto. Se las voy a compartir. Sí, Escriban en Amazon, Sí, invirtiendo y entendiendo. Y ahí van a poder encontrar el libro. El libro perfecto. en exclusiva está en Amazon. Exacto, ahí lo tiene nuestra querida Zaira. Lo imprimen en Estados Unidos y se los mandan a casita. Y Perfecto. sobre el regalo, claro, yo encantado de entregarlo, incluso personalmente. Yo laboro en el área de Reforma Polanco, así que bueno, a quien lo vaya a ganar o a quien lo gane, me avisan para que yo le firme una dedicatoria y pase por el libro, y yo personalmente se lo puedo entregar. sí, acuérdate, Edgar, también Abril me dijo eso, ya nos entregaste uno, ya nos firmaste uno para los financias, entonces aquí yo ya lo tengo y ya yo me hago cargo de mandarlo a quien lo gane. ¿Te acuerdas, Súper, Edgar, que nos regalaste uno para Zaire y para mí y nos diste uno para la comunidad? No nos es correcto. acordábamos. Ya lo Muy tienes, bien, pues Zaira. listo. Ajá. Y ahí está el Aquí libro. está. Zaira se los va a hacer llegar. Sí, Perfecto. Edgar, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos de esta manera. Se ve que te encanta tu trabajo, de verdad se me hace muy bonito y te lo admiro que después de 24 años, ¿no? La pasión se te nota, nosotros lo conocimos en el Money Fest y de verdad, de repente hay como esta barrerita con ciertos economistas, porque a veces, lo voy a decir, siento que a veces son como los doctores, medio alzaditos, ¿sabes? No manches. Edgar, de verdad me tumbaste esa creencia, no, desde un principio, con una amabilidad y tu forma de explicar en el escenario, pues bueno, ¿no? O sea, es una gozadera escribir contigo, esperamos después, escribir contigo, platicar contigo, esperamos después que nos vuelvas a visitar por acá con otro tema y pues muchísimas gracias, Edgar. Muy bien, pues gracias a ustedes. En Twitter estoy como @GaroArenas, en Instagram y Facebook estoy como Edgar Arenas invirtiendo y entendiendo. Y seguramente nos veremos en el Rankia Market Experience, que es el 26 de septiembre, en el Sheraton de la Ciudad de México. Ustedes estarán invitadas porque Rankia es y siempre será su casa. Y de toda la gente Muchas que nos quiera gracias. acompañar ese día, seguramente yo voy a estar de maestro de ceremonias y por lo que me dijeron estoy nominado como generador de contenido financiero en México, así que bueno, pues entren a mis Súper. redes y ahí está la liga para que voten por mí. Claro que sí, aquí lo ponemos también en el copy para que votemos ahí todos por ti. Órale, pues. Gracias. Gracias, Edgar, por todo. Gracias, gracias por escucharnos. Bye bye.